Varón de 30 años, sufre accidente de tránsito, tiene una herida contuso cortante en región parietal derecha, escoriaciones en tórax, equimosis en flanco derecho, fractura de clavícula, fractura de clavícula y fémur, flexión patológica de cuello, apertura ocular al provocarle dolor, no emite sonidos, murmullo vesicular no pasa, matidez a la percusión, abdomen distendido, ruido cerebral. ¿Cuál es la conducta a seguir? Es un paciente politraumatizado, como podrán ver. Tiene trauma torácico, tiene trauma abdominal y tiene también un T grave, ¿no? Apertura ocular al provocarle dolor. Ya, esos son 2 puntos, no emite sonidos, es 1, van 3. Flexión patológica, ya esos 3 puntos, o sea, 3 más 2 más 1 tiene un Glasgow 5, es un TEC grave, ¿ya? Y aparte que también tiene trauma torácico, trauma abdominal y fracturas múltiples, ¿no? Ya, y se está chocando al parecer, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir? ¿Ya? Lo primero que debemos hacer, 2 vías endovenosas gruesas y cortas, sí, 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 se puede colocar 2 vías endovenosas, claro, claro que sí. Colocar tubo de drenaje torácico, sí, lo más probable es que este paciente tenga, eh, no pasa, matidez a la percusión, probablemente tenga un hemotórax, ¿ya? Sí, también podría ser parte del manejo. Lavado peritoneal diagnóstico, también, claro, es algo que también se podría hacer en este paciente. Al parecer también tiene un trombo abdominal cerrado. Tomografía cerebral, de hecho que tiene que hacerse una tomografía, el paciente está en Glasgow 5, es un TEC grave. Cualquiera de estas medidas se tiene que hacer en este paciente. Pero ¿cuál sería lo prioritario, lo más inmediato que tenemos que hacer? ¿Ya? Volvemos a lo mismo. Asegurar vía aérea. Es un paciente politraumatizado con TEC grave, en Glasgow 5. Tenemos que colocar un tubo endotraqueal. Es lo primerito que tenemos que hacer. Después se puede proceder al drenaje torácico, a colocar las vías, por supuesto, de ahí se procederá a hacer lo demás. Pero primerito regresamos al ABC. Paciente politraumatizado, ABC. Airway, lo primero, la A. Entonces, colocación de tubo endotraqueal. Entonces, en este caso sería la respuesta la C. ¿Ya? Acá dice, no sería Glasgow de 6 puntos. 3 por flexión de cuello, 2 por apertura ocular y 1 de verbal. Ah, sí, 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 es correcto, 6. Yo cometí un error, no sumé bien. Sí, tiene razón Andrea Rojas. ¿Ya? Sería Glasgow 6, sí, está en lo correcto. Yo no sumé adecuadamente. 6 puntos. ¿Ya? 6 puntos sería igual. T grave igual, 6 puntos, T grave. Muy bien. Paciente de 55 años, sufre caída de 3 metros de altura. Se diagnostica TEC con hipertensión intracraneal, Glasgow 7. O sea, ya pues, cuando dicen Glasgow 7 ya TEC grave. ¿Cuál es la conducta inmediata a seguir? Administración de manitol en bolo, reanimación con solución salina hipertónica, aplicación de dexametasona, aplicación de hidrocortisona. Ya. Entonces, volvemos a lo mismo. Glasgow 7, TEC grave, primera medida a seguir siempre va a ser intubación endotraqueal y ventilación asistida. Bueno, ya, acá le ponen eso. Esa sería la alternativa. Administración de manitol en bolo, sí, va a requerir este paciente. Ahí hablan de hipertensión intracraneal, de hecho que vamos a tener que usar manitol. ¿Se puede usar solución salina hipertónica? También, claro, también podría usarse, claro, en este paciente, pero no es lo prioritario. O sea, ¿va a ser parte del manejo? Claro que sí, pero lo prioritario, lo primero, como volvemos a lo mismo, intubación, asegurar vía aérea. Aplicación de dexametasona, bueno, esto sí es un poco descabellado, no tiene nada que ver. Aplicación de hidrocortisona tampoco, ¿ya? No, eso sí son medidas que no se aplican para un paciente con TEC grave. No se usa corticoides en un paciente que tenga TEC grave, ¿ya? Sí se usa el manitol, sí se usa la solución hipertónica, pero esto no, ¿ya? Muy bien, entonces la clase está respondiendo correctamente, la alternativa A. Paciente con diagnóstico de traumatismo cráneoencefálico con alteración de la conciencia y signos focales. ¿Cuál es la secuencia correcta para el manejo? Alteración de conciencia, signos focales.
Entonces aquí, lo primero siempre, pues no hay que estabilizar al paciente, ¿no? Antes de proceder a hacer cualquier tipo de examen auxiliar, hacer radiografía, tomografía, etcétera, hay que estabilizar primero al paciente, ¿no? Puede ser que un paciente esté chocándose, esté hipotenso, esté con TEC grave. En esas condiciones, pues no lo vas a llevar a hacer tomografía mm, inmediatamente, ¿no? De hecho, que va a requerir el estudio, ¿no? O sea, sí se va a hacer, ¿no? Pero lo primero es la estabilización, ¿ya? Primero estabilizar, ¿ya? Entonces ya con esto descartamos la alternativa B, la alternativa C y la alternativa E. Nos queda entre la A y la D. Mencionan como primero opción estabilización cardiopulmonar. Ahora viene acá la segunda parte. Ya, una vez decide la estabilización, ¿qué hacemos primero? ¿Hacemos una radiografía de columna cervical o una tomografía? Prioritariamente, ¿ya? Y como no toma mucho tiempo entre hacer uno u otro estudio, ¿ya? Lo primero que tenemos que descartar para poder seguir la secuencia correcta de estabilización del paciente, hay que descartar que no tenga una lesión de columna cervical, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una lesión de columna cervical y de repente esto no se ha descartado de forma prioritaria, a veces uno puede también proceder a la intubación y todo ello, y a veces puede empeorar las cosas, ¿ah? Entonces, entre una TAC y una radiografía de columna cervical, primero hacer una radiografía de columna, hay que descartar una lesión cervical. Ya si nos sale normal, ya se procederá pues a hacer la tomografía ya con mayor confianza, ¿no? Ya, porque a veces en el proceso del transporte del paciente, en el proceso de pasarlo de un lugar a otro, etcétera, puede a veces haber una lesión de columna, ¿no? Y es mejor tener la precaución de que el paciente ya tiene o no tiene la lesión, pues para poder desplazarlo con los cuidados respectivos, ¿ya? Entonces aquí la alternativa sería la clave D. Lo estabilizamos, vamos, hacemos su radiografía, descartamos o confirmamos que no tenga una lesión de columna cervical y de ahí al toque nomás al frente esta tomografía. Generalmente en los servicios de radiología pues están allí, ¿no? Tomografía y radiografía en el mismo sector, ¿no? Entonces esto, hacemos su radiografía y luego procedemos a hacer la tomografía, ¿no? Esa sería la alternativa. Correcto. Muy bien. Otro de los temas que también se preguntan con regular frecuencia dentro de lo que viene a ser el traumatismo craneoencefálico son los hematomas traumáticos, ¿ya? Tenemos en la cavidad intracraneal podemos tener 5 formas de sangrado, ¿ya? Incluso independientemente de la causa, sea traumática, sea vascular, ¿ya? Hay 5 formas de sangrado dentro de la cavidad intracraneal. ¿Cuáles son esas formas de sangrado? El hematoma epidural, el hematoma subdural, la hemorragia subaracnoidea, ¿ya? La hemorragia intracerebral o intraparenquimal, ¿ya? Y la hemorragia intraventricular. Esas son las 5 formas de sangrado que podemos tener dentro de los compartimentos intracraneales, ¿ya? El TEC, ¿ya? Los traumatismos pueden producir cualquiera de esas 5 formas de sangrado, ¿ya? O sea, un TEC te puede producir o hematoma epidural, o hematoma subdural, o contusión hemorrágica cerebral, o hemorrágica parenquimal, o HCA, o también te puede producir hemoventrículo, sangrado intraventricular. El TEC te puede producir cualquiera de esas 5 formas de sangrado, ¿ya? Cada una de esas formas de sangrado pues tiene unas características específicas, ¿ya? Y cada una de esas formas de sangrado pues esto van a tener una causa también diferente, ¿ya? Pero enfoquémonos en este momento en el hematoma epidural. El hematoma epidural generalmente, la gran mayoría de casos, se debe por desgarro de una arteria meningia, ¿ya? De un vaso meningio, de un vaso arterial meningio, ¿ya? En la gran mayoría de casos, la arteria meningia media es la que se compromete con mayor frecuencia, ¿ya? Entonces, eso es lo que produce un hematoma epidural. Y el 30 a 40% de los casos se asocia a una fractura de cráneo, ¿ya?
por si acaso. De todas esas formas de sangrado intracraneal que tenemos, el hematoma epidural es el que se asocia con mayor frecuencia a fractura de cráneo. ¿Ah? Por ello tenemos siempre la regla de que en todo paciente que tiene fractura de cráneo hay que descartar hematoma epidural. ¿Ya? Y viceversa, en todo paciente que tiene hematoma epidural hay que ver que tampoco no tenga fractura de cráneo. ¿Ya? Entonces, se debe a un sangrado meningio, ¿ya? Un sangrado arterial meningio, se asocia a fractura de cráneo, y tiene la característica de que imagenológicamente se observa como una lente biconvexa. Como pueden apreciarlo aquí, como pueden apreciarlo aquí. Pueden ocurrir hematomas epidurales en el supratentorial, en el infratentorial también pueden presentarse. ¿Ya? Ahora, un pequeño porcentaje de casos, ¿no? Porque entre el 15 y 10% de casos, a veces el hematoma epidural puede ser producido por el desgarro o la lesión de un seno venoso dural, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en consideración. ¿Ya? El 85-90% de casos es por sangrado de un vaso meningio arterial. 10 a 15% de casos por compromiso de un seno venoso dural, como el seno sagital superior, la tórcula, el seno transverso, etc. Cualquier seno venoso también podría producir. ¿No? El hematoma epidural clínicamente se caracteriza porque tiene un intervalo lúcido. ¿No? El paciente de repente sufre el accidente, sufre el trauma, puede haber pérdida de conciencia inicial, puede haber alguna focalización inicial, pero después el paciente recobra la conciencia. Está en Glasgow 15, por un momento, por unas horas. De repente no pasa desapercibido, no se diagnostica oportunamente, y de Glasgow 15, el paciente se deteriora súbitamente. De Glasgow 15 se puede ir hasta Glasgow 3, ¿ya? Entonces, muy importante la anamnesis que ustedes hagan. Siempre valoren cuando reciban un paciente politraumatizado, ¿ya? Cuando ustedes ya hagan su internado, cuando estén haciendo sus serums, cuando sean residentes de primer año y hagan sus guardias en tópico de medicina, tópico de cirugía, etcétera. Siempre muy atentos, siempre busquen siempre hacer una buena anamnesis. Si un paciente viene politraumatizado o ha sufrido algún tipo de trauma craneal, siempre pregunten con qué características ha tenido el trauma, ¿no? A veces viene el paciente por emergencia, Glasgow 15, dicen, ya, no pasa nada, Glasgow 15, ya le dan de alta, ¿no? Y a mí sí, personalmente, ya cuando he tenido ya práctica como residente, como asistente, ya, el paciente le dieron de alta y después a las 6 horas lo traen pues en Glasgow 6, 7, ¿qué pasó? De ahí ya cuando le hacemos la tomografía inmediatamente, un hematoma epidural grandote. Entonces siempre muy importante la anamnesis, ¿no? A veces el paciente puede venir Glasgow 15, pero como le dije, ¿no? De repente se ha caído del tercer piso, lo han asaltado con un martillo, a veces con la misma cacha de la pistola ahí en los ACVs estamos viendo frecuentemente aquí en Lima, ¿no? Que el paciente viene por emergencia, lo han asaltado y le han dado con la cacha de la pistola en la cabeza. O a ver, hemos tenido pacientes que les han asaltado con bat de béisbol, con martillo, ¿ya? Cuando trabajaba en, cuando trabajaba en provincia, con machetazo. ¿Qué más hemos visto? Piedras, ¿ya? Entonces, siempre recaben eso mucho la información, ¿no? Accidentes de tránsito, ¿no? Pacientes que se accidentan en moto. Acá en Lima, bastante accidente de moto. Y a nivel general, en provincia también veo bastante accidente de moto. El paciente puede venir Glasgow 15, lo que sea, pero accidente de tránsito, eh, agresión física con un objeto contundente, una caída de gran altura, si les ven en Glasgow 15, pídanle tomografía. Ya, si sale normal, bueno, pues no, pero está justificado, ¿eh? Trauma de gran intensidad, pedirle. ¿Ya? El hematoma epidural, cuando ya evoluciona y no se trata adecuadamente, finalmente produce herniación uncal. ¿Ya? Ya cuando ustedes evalúan al paciente, ya tiene anisocoria, ya eso ya significa que el paciente tiene herniación uncal. El uncus produce una compresión mecánica sobre el tercer par craneal y eso clínicamente se manifiesta como anisocoria. ¿Ya? El lado de la anisocoria, el lado de la midriasis, ¿ya? Es el lado donde está la lesión, ¿ya? Eso también recuérdelo cuando evalúan pacientes.
Ahora, a veces cuando ustedes van a un paciente, brinden Glasgow 15 con anisocoria, ya sospechen de que tiene ahí algo que está haciendo efecto de masa, lo más probable es un hematoma epidural, ¿no? Con mayor razón todavía. Si clínicamente viene el paciente en Glasgow 15 y ustedes lo examinan y revisan las pupilas y hay anisocoria, con más razón pídanle, alármense y soliciten inmediatamente una tomografía. El paciente está ya a poco tiempo de enclavarse, ¿eh? Mucho cuidado, ¿ya? Siempre cuando, y acá justo me acabo de acordar, mucho cuidado con los pacientes que vienen con trauma y tienen anisocoria, siempre revisen pupilas, ¿ah? Aparte de su Glasgow y todo ello, siempre chequen ahí cómo están las pupilas, ¿ah? Ahí nomás haciendo un paréntesis, recuerdo que hace 2 años más o menos, llegó, ya evacúan a una paciente, ¿no? Ahí al hospital donde yo laboraba en ese momento, en provincia. Y ¿qué había pasado, no? La paciente había estado en estado etílico, ¿ya? Con su pareja, y bueno, hacen la combinación fatal, pues, ¿no? Estado etílico y moto, ya, eso es una combinación fatal, pues, ¿no? Entonces, hicieron la dupla fatal, ¿no? Se van, toman sus tragos, ya, de ahí nos vamos de la fiesta en la moto. Bueno, y se accidentaron, pues, ¿no? Tenían un 99.99% de sufrir un accidente de tránsito, ¿no? De hecho que sí. Se accidentan, incluso después es una noticia que dio, pues, fue la noticia, pues, de la semana, y, ¿no? Se vieron en las cámaras de vigilancia, todo, ¿no? Se ve, pues, como la señorita se cae, pues, la cabeza así en seco sobre el pavimento. De ahí se ve cómo lo auxilia su pareja. Finalmente a ese paciente le evacúan a un hospital satélite, ¿no? Y donde yo laboraba, ¿no? En Cajamarca. Tenía una herida en el cuero cabelludo, la suturan ahí en el hospital satélite, como estaba en estado etílico, bueno, dijeron ya pues que le pase, pues no la borrachera, ya mañana lo enviamos a su casa, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces se confiaron, nadie le examinó mayor cosa, ¿no? Y es más, cuando el paciente está en estado etílico, pues muy difícil hacer una valoración exacta del Glasgow, ¿no? Eso es una limitación, ¿no? Pacientes que están en estado etílico, pacientes que están bajo sedación, ¿ya? Pacientes que tienen traqueostomía, ¿ya? Un poco difícil ahí hacer una valoración, pues, precisa, exacta con el Glasgow, ¿no? Pero hay otros signos clínicos, pues, ¿no? Hay otros signos clínicos, ¿no? Y valorar las pupilas, pues, es muy importante. Entonces, nadie le valoró las pupilas. Bueno, al día siguiente dijeron, bueno, nos van a despertarlas, ¿no? Ya, como quien dice, ya despierta para que vaya a su casa, ¿no? Y la paciente no despertaba, ¿no? Recién se les ocurre ver las pupilas y la paciente pues tenía anisocoria y estaba en Glasgow 6. Inmediatamente la refieren al otro hospital, al regional donde yo trabajaba en ese momento, y le hicimos la tomografía. Mm, Paciente tenía un hematoma epidural gigante. Programar la sala de emergencia. En el ascensor subiendo a la sala de emergencia la paciente falleció. Entonces, conclusión, corolario, muchachos, siempre muy atentos a todos sus signos clínicos, ¿ya? Nunca se descuiden de eso. El hematoma epidural tiene la forma de una lente biconvexa en tomografía, ¿ya? Es la imagen clásica de un hematoma epidural, ¿no? Así se observa, ¿no? ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos a responder las preguntas. El hematoma epidural se debe usualmente a ruptura o desgarro de arteria temporal superficial. No, la arteria temporal superficial, pues es una arteria que está debajo del cuero cabelludo. Eso nunca te va a producir un hematoma epidural. Plexos coroideos, no, eso al contrario, te produciría pues sangrado intraventricular. Arteria cerebral media, es una arteria pues una arteria que se encuentra en el espacio subaracnoideo. Si hay un desgarro, una ruptura, por ejemplo, de un aneurisma de arteria cerebral media, eso va a producir hemorragia subaracnoidea más bien. Vasos venosos corticales. No, eso no produciría pues hematoma epidural, ¿no? Eso más bien produciría un hematoma subdural agudo, como vamos a ver más adelante.
Entonces aquí la alternativa pues sería la arteria meningia media. Usualmente, arteria meningia media, ¿no? ¿No? Pero vamos a ver, en el chat te han respondido la alternativa D. Muy bien, en la clase está atenta, está respondiendo correctamente. Varón, 25 años, accidente de tránsito, luego de haber ingerido alcohol. Presenta conclusiones, no, ahí está mal redactado, es contusión frontal izquierda, debe ser. Pérdida fugaz de conciencia. Al despertar se fuga a su casa. Es la clásica, un paciente que sufre de accidente de tránsito en estado etílico, siempre ahí está la policía, ahí con el paciente, ahí siempre hay un agente de la policía que está para recabar, hacer la investigación correspondiente, ¿no? Y muchos de estos pacientes, por evitar, pues, dar la cara a la ley, me fugo, dicen, ¿no? Eso pasa con relativamente frecuencia en las emergencias, ¿no? Al despertar se va a su casa, ¿no? Y duerme en las próximas horas. Reingresa al hospital en Glasgow 8. Anisocoria por midriasis izquierda. Ya si me dicen midriasis izquierda, anisocoria, yo ya sospecho de que la lesión está en ese lado, en el lado izquierdo. Recuerden que el lado de la midriasis es el lado donde está la lesión. Hemiplegia derecha, con extensión y rotación interna. Si hay hemiplegia derecha, eso quiere decir de que el proceso que está haciendo un efecto de masa en el lado izquierdo y produce pues compresión sobre el área motora de ese lado, ¿no? Compromete el área motora izquierda y por consiguiente pues esto se manifiesta como hemiplegia contralateral, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hemorragia subaracnoidea, el diagnóstico más probable, hematoma epidural derecho, hematoma epidural izquierdo, hipertensión endocraniana, hematoma subdural derecho. Ya. Para empezar, aquí descartamos todo lo que sea derecho. No tiene ningún, no hay, no puede ser derecho, porque habíamos mencionado de que el lado de la anisocoria, ahí es el lado de la lesión. Entonces, derecho no es. Nos quedamos con hemorragia subaracnoidea, hematoma epidural izquierdo y hipertensión endocraniana. Diagnóstico más probable. Con todo este cuadro clínico, donde hay una pérdida fugaz, hay un intervalo lúcido, y después se deteriora, esto corresponde pues más con un hematoma epidural. Más la disocoria del lado izquierdo, un hematoma epidural izquierdo. Esto es lo más probable que tenga este paciente. Y esa es la alternativa. La C. Muy bien. Con intervalo lúcido y luego caída del Glasgow. Diagnóstico más probable. Bueno, pues si tiene 4 patas y dice miau, es un gato. Si te dicen intervalo lúcido y caída del Glasgow, eso pues es hematoma epidural. Eso ya ni vuelta que darle. Hematoma organizado en necropsia por fractura del temporal. Bueno, este es un paciente pues o un difunto pues que ya no llegó, pues ya no llegó. Pasó de frente a la morgue. ¿De dónde procede el sangrado? Hematoma organizado en necropsia por fractura temporal. Fractura temporal. Entonces, este hematoma organizado, por eso es un hematoma epidural. ¿De dónde procederá el sangrado? De hecho, por una arteria meningia, pues, ¿no? ¿Ya? Ninguna de estas arterias cerebrales va a producir hematoma epidural. Si se lesionan estas arterias o la arteria cerebelosa, eso produce hemorragia subaracnoidea. O en algunos casos también puede producir hematoma intraparenquimal. Hasta hemoventrículo podrían producir, ¿ya? Pero no van a producir pues hematoma epidural. Acá sería la arteria meningia media. ¿Ya? La D. Muy bien. Varón de 26 años, atropellado. TEC. Recobra la conciencia por unos minutos. Se vuelve a quedar inconsciente. Anisocoria, déficit motor del miembro inferior izquierdo, Babinski izquierdo, fractura parietal. ¿Cuál es el diagnóstico? Tiene una fractura parietal. Hay un intervalo lúcido y después se deteriora. Anisocoria. Esto es un hematoma epidural. Pues no, tiene toda la clínica característica de un hematoma epidural.